En el viejo oeste, todos conocen los nombres de los hombres. Billy el Niño, Jesse James, Joaquín Murrieta. Pero hay un nombre que casi nadie recuerda. Un nombre que alguien, en algún momento, borró. No fue Calamity Jane, no fue una leyenda inventada por el cine. Fue una mujer de carne y hueso. Una mujer que se vestía de hombre, montaba a caballo como un soldado y mandaba sobre una banda de forajidos. Ella daba las órdenes. Ella elegía a las víctimas. Ella decidía quién vivía y quién moría. Los periódicos de Texas hablaron de ella. Los de Indiana también. Y aún así, hoy ni siquiera sabemos con seguridad cuál era su verdadero nombre. La llamaron la Carambada. Y esta es su historia. Durante años, aterrorizó los caminos del viejo México. Nadie sospechaba de ella, porque nadie imaginaba que detrás de aquellos asaltos había una mujer. Y cuando por fin lo descubrieron, ya era demasiado tarde. Lo que vas a escuchar mezcla lo que dejaron escrito los periódicos de la época, con lo que el pueblo se negó a olvidar. Algunos dicen que ni siquiera existió, otros juran que la vieron con sus propios ojos. Quédate, porque lo que viene ahora lo cambia todo. Para entender quién fue esta mujer, hay que viajar a la segunda mitad del siglo XIX. Era la misma época del viejo oeste americano. Los mismos años de los pistoleros, las diligencias y los caminos polvorientos. Pero al sur de la frontera, la tierra ardía. México vivía una guerra tras otra. Primero la invasión de los Estados Unidos. Después llegaron los franceses, con un emperador europeo, Maximiliano, y su esposa, la emperatriz Carlota. Las familias quedaron partidas en dos. Unos apoyaban al presidente Benito Juárez, otros al emperador. Y en medio de todo aquel caos, los caminos se volvieron peligrosos. Entre la Ciudad de México y Querétaro viajaban diligencias cargadas de oro y plata, comerciantes ricos, hacendados, cargamentos que valían fortunas. ¿Y quién los protegía? Casi nadie. Por eso aparecieron las bandas de salteadores, hombres a caballo que asaltaban a los viajeros y desaparecían entre los cerros. La mayoría eran campesinos pobres, gente que lo había perdido todo. Para muchos de ellos, robar a los ricos no era un crimen, era una forma de sobrevivir. Aquí es donde empieza nuestra historia, porque en uno de esos pueblos pequeños, nació una niña a la que nadie prestó atención. Una niña que aprendería a montar mejor que los hombres, a disparar mejor que los soldados y a dar órdenes que los forajidos obedecían sin rechistar. Su nombre, dicen, era Leonarda, pero el mundo la conocería de otra manera. Nació hacia el año 1842. En un pueblito llamado San Antonio de la Punta, cerca de Querétaro. Era pobre, tan pobre que su nombre nunca quedó bien escrito en ningún registro. Unos historiadores la llamaron Leonarda Medina, otros Leonarda Martínez. Ya desde el principio, su identidad empezaba a borrarse. Desde niña fue distinta a las demás. Mientras otras aprendían a coser, ella aprendía a montar a pelo, sin silla, agarrada solo a las crines del caballo. Los vecinos contaban que manejaba las armas con una soltura que asustaba. ¿Te imaginas a una niña de aquella época cargando un revólver mejor que un hombre adulto? En el siglo XIX eso era casi impensable. A una mujer se le pedía silencio, obediencia, que se quedara en casa. Pero Leonarda no estaba hecha para quedarse en casa. Dicen que desde muy joven anduvo cerca de gente peligrosa, de esas bandas que rondaban los caminos. Aprendió a observar, a esperar, a no tener miedo. Y aprendió algo que más tarde la convertiría en leyenda, que un buen disfraz vale más que 10 pistolas. Pero todavía no era la Carambada. Para que naciera ese nombre, primero tenía que romperse algo dentro de ella. Y ese algo fue el amor. Cuentan que Leonarda se enamoró, y no de cualquiera, sino de un soldado del ejército francés. Uno de aquellos hombres que habían venido con el emperador Maximiliano. Imagínate el problema. Ella, una mujer del pueblo mexicano. Él,
un soldado del ejército invasor, un amor prohibido por la guerra. Durante un tiempo, dicen, fueron felices, pero la guerra no perdona. Cuando Benito Juárez recuperó el control del país, los franceses perdieron, y los soldados que se habían quedado fueron condenados a muerte. Entre ellos, el hombre que Leonarda amaba. La historia cuenta que ella suplicó, que pidió clemencia, que rogó que le perdonaran la vida. Nadie la escuchó. Su amor fue ejecutado y algo se apagó en ella para siempre. ¿Qué le hace una pérdida así a una persona? A unos los hunde, a otros los transforma en algo nuevo, algo más duro, algo más frío. Leonarda hizo un juramento de venganza, y a partir de ese día, la muchacha pobre de la punta dejó de existir. En su lugar, nació una sombra a caballo que los caminos aprenderían a temer. El pueblo le puso un nombre, La Carambada. ¿De dónde salió ese nombre tan extraño? Dicen que del susto. Cada vez que la gente de Querétaro se enteraba de uno de sus asaltos, soltaban la misma expresión. ¡Ay, caramba! De tanto repetirlo, se quedó con el nombre. Se vestía de hombre, pantalón, sombrero, zarape. Nadie sospechaba. Cabalgaba sola por los senderos esperando a las diligencias. Pero aquí viene lo más ingenioso. Antes de un asalto, colocaba olotes encendidos entre los arbustos, mazorcas de maíz, ardiendo despacio en la oscuridad. ¿Por qué? Piénsalo un momento. Desde la diligencia, en plena noche, aquellas brasas parecían las puntas de 100 cigarros. Las víctimas creían que estaban rodeadas por una banda enorme escondida en el monte. Y entonces, ella hablaba, con voz grave, fingiendo ser un hombre, y les ordenaba entregar todo. Aterrorizados, obedecían sin disparar un solo tiro. Pero lo más increíble venía al final. Cuando ya tenía el botín, se abría la camisa, mostraba que era una mujer y se reía. Miren quién acaba de robarles, les decía. Imagínate la cara de aquellos hombres. Habían sido humillados, no por una banda de pistoleros, sino por una sola mujer disfrazada. Y para cuando reaccionaban, ella ya había desaparecido. Pero la Carambada no trabajaba sola. Detrás de ella había una banda, hombres de los pueblos de La Punta y Santa María Magdalena. Y aquí está lo que casi nadie cuenta. Ella no era la ayudante, no era la novia de un jefe, no iba detrás de nadie. Ella mandaba, ella planeaba los golpes, ella elegía a las víctimas, ella decidía cuándo atacar y cuándo desaparecer. En una época en la que las mujeres no podían ni votar, una mujer daba órdenes a un grupo de hombres armados, y ellos obedecían. ¿Cuántas mujeres conoces en la historia del viejo oeste que hicieran algo así? Casi ninguna. Por eso su caso es tan extraordinario. Con el tiempo, cambió de táctica. Ya no solo robaba, ahora secuestraba. Atraía a hacendados ricos. Y mientras ella se alejaba, su banda negociaba el rescate. Pero hay un detalle que la convirtió en leyenda. Dicen que repartía parte del botín entre los más pobres, como un Robin Hood. Para los ricos era un demonio, para los campesinos era una especie de heroína. Y mientras unos rezaban por su captura, otros rezaban por su libertad. Pero ninguna leyenda dura para siempre. Toda banda tiene un punto débil, y el de la Carambada fue la confianza. Un día decidió secuestrar a un hacendado rico, un hombre llamado Don Cibelo Velázquez. Pero algo salió mal. Uno de los suyos, uno de los hombres en los que confiaba, la traicionó. Avisó a las autoridades, les dijo dónde encontrarla, y un día, por fin, le tendieron una trampa. La rodearon, pero la Carambada no era de las que se rinden. Hubo disparos, hubo sangre. Su banda intentó rescatarla, y en medio de aquel tiroteo, cayó. La leyenda dice que la subieron malherida sobre el lomo de una mula. La daban por muerta.
La mujer que durante años había burlado a la ley, por fin estaba en sus manos. O eso creían, porque la historia de la Carambada todavía guardaba un último secreto, uno que nadie esperaba. Y es, quizás, la parte más increíble de todas. La llevaron al hospital para hacerle la autopsia. Y entonces ocurrió lo imposible. Sobre la mesa fría, la Carambada abrió los ojos. Estaba viva. La mujer que daban por muerta había vuelto. Dicen que pidió confesarse, que llamaron al arzobispo de Querétaro y que le contó toda la verdad, antes de morir de verdad, esta vez para siempre. Hoy, casi siglo y medio después, no sabemos con certeza quién fue. Se llamaba Leonarda Medina, Leonarda Martínez. Nació en 1842. ¿Existió de verdad? Los historiadores no se ponen de acuerdo. Algunos juran que es pura leyenda. Otros encontraron su nombre en la historia oficial de Querétaro. Y aquí está el dato que lo cambia todo. En 1884, periódicos de los Estados Unidos, de Texas, de Indiana, que publicaron su muerte como un hecho real. Una mujer mexicana, jefa de una banda de forajidos, apareció en la prensa americana. Y aún así, su verdadero nombre se perdió. ¿Cómo es posible que el mundo entero hablara de ella y al mismo tiempo la dejara caer en el olvido? Quizás esa sea la verdadera historia de la Carambada. No la de los asaltos, no la de los disfraces, sino la del olvido. Porque la historia oficial casi siempre la escribieron los mismos. Hombres, ganadores, poderosos. Y en esa historia no había mucho sitio para una mujer pobre, mexicana, que se atrevió a desafiar a todos. A los ricos, a la ley, a su época entera. Por eso su nombre se borró. Pero el pueblo no la olvidó. La siguió contando, de abuela a nieta, de generación en generación. Y mientras alguien siga contando su historia, la Carambada nunca estará del todo muerta. Una mujer que mandó sobre una banda de hombres en pleno siglo XIX. Suscríbete si crees que la Carambada existió de verdad. Nos vemos en la próxima.